¿cómo le hacemos llegar esa información para que sea lo más fácil posible? O sea, ¿cómo lo haces tú en tu bufete o en tu día a día, Mira, Martina? ¿ya estás grabando, Raquel? Sí. Sí, vale. Sí. Vale, pues mira, yo te explico, en nuestro despacho la mayoría de consultas que hemos recibido han sido en materia de alquiler, es decir, de las personas que se pueden beneficiar de esta moratoria o condonación de las rentas, ¿vale? Exacto, la moratoria es, digamos, la suspensión de la obligación de pago de renta. Es decir, que durante un plazo de tiempo tú no tienes obligación de pagar la renta sin que esto te perjudique en cuanto a un incumplimiento del contrato. ¿Vale? Vale. Y la condonación es el perdón de la renta, es decir, que el propietario te dice, oye, mira, estamos en una situación que económicamente entiendo que es complicada, por tanto, este mes no me pagues la renta. ¿Vale? Y también uno de los factores más importantes es distinguir si se trata de vivienda o si se trata de local de negocio. ¿Por qué? Porque claro, si tú tienes un alquiler de un local de negocio que se ve obligado a cerrar por impositivo legal, por la aplicación Claro. del estado de alarma, de las normas que regulan el estado de alarma y de las medidas que se han adoptado después, claro, tú no puedes generar negocio, no generas ingresos porque te obligan a Claro. cerrar. Y después está el caso de que hay negocios que sí pueden desarrollar actividad. No se ven en la necesidad de solicitar una condonación o moratoria de renta, sin embargo, las otras sí. Legalmente no está prevista esta situación, de ahí que se tengan que dictar reales decreto ley para intentar pues, que las consecuencias sean lo menos gravosas posibles, ¿no? Sí, un Real Decreto Ley es una norma que tiene rango de ley que dicta el gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, en lugar del Poder Legislativo, que es el Parlamento, lo dicta el gobierno en casos de urgente necesidad o en casos extraordinarios como es el que nos encontramos ahora de la emergencia sanitaria que está motivada por el COVID, ¿no? Cuando hay una situación que necesita una solución o unas medidas urgentes es cuando se puede hacer uso de esta herramienta. La mayoría de consultas que hemos recibido han sido por eso, ¿vale? Claro, y además, ¿qué profesionales? Porque esto también es importante, porque a veces la gente está perdida, sobre todo porque no sabe a qué tipo o qué clase de profesional le tiene que preguntar esto. Si tiene... Sí, es importante en el siguiente sentido, es decir, para poder tramitar, por ejemplo, las ayudas, los expedientes de regulación de empleo, expedientes de regulación temporal de empleo, las gestorías están haciendo mucho trabajo de esto. ¿Por qué? Porque son quienes hacen los trámites realmente. Los abogados lo que hacemos es asesorar jurídicamente en lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? O de las consecuencias legales que puede tener una acción u otra o una decisión u otra. Claro. A los abogados, por ejemplo, sí que hemos recibido muchas consultas por lo que te comentaba, porque hay un contrato de alquiler, sea de vivienda o sea de local de negocio, la gente que tiene que pagar no puede pagar porque no tiene ingresos y pregunta a ver qué puede hacer, porque claro, el temor que tienen es que si tú dejas de pagar un mes de renta, esto legalmente ya puede ser un motivo de desahucio. Claro. Tanto para poder evitar que te puedan desahuciar, sobre todo si es un local en el que puedas haber invertido o es una vivienda en la que ya llevas mucho tiempo y que tú has ido cumpliendo puntualmente, por el hecho de dejar de pagar un mes o 2 meses, que no te puedan desahuciar, que no haya una causa por la que te puedan echar de la casa o del local, ¿no? Pero bueno, las recomendaciones que se hacen en este caso en general, independientemente de las medidas que se han adoptado en cuanto a lo que son las ayudas o el programa de ayudas o las condonaciones, ahora te haré la distinción de los tipos de arrendadores, de los tipos de propietarios para saber si te puedes acoger a unas ayudas o no. Las recomendaciones son intentar pactar con el propietario, es decir, todos tenemos que ser conscientes que es una situación excepcional, todos. Claro. Por tanto, los perjuicios que sufrimos, tanto inquilinos como propietarios, se recomienda que se repartan un poco. Por ejemplo, uno que arreglamos con propietario e inquilino. Un propietario que había cobrado al principio de mes, se cobra la renta en el mes de marzo, claro, a mitad de marzo te ves con el parón,
tanto de trabajo como de negocio, de todo, pero tú has pagado el 100% de la renta de este mes. Como esta situación se ha alargado al mes de abril, antes era hasta el 15, bueno, a mediados de abril y ahora hasta finales, claro, la recomendación era, bueno, tú has pagado el 100% de marzo, que se deje de pagar el mes de abril y se compensa una cosa con otra. Y después ya veremos de cara a mayo cómo van a avanzar ¿Cómo lo las hacemos? cosas. Exacto, en función de si se levanta el estado de alarma o si se mantiene. ¿Qué ¿no? pasa cuando hay un propietario y un inquilino que ya con anterioridad no se llevaban bien? A ver, en el caso, de ahí vienen un poco las distinciones que te hacía. Si esta persona tiene alquilada la vivienda a un pequeño propietario, esto es, a una persona que tenga menos de 10 propiedades, que sea titular de menos de 10 propiedades, los trámites serían hacer la solicitud de condonación o pago, si no hay posibilidad de un acuerdo. Es decir, que el inquilino le haga una solicitud que el propietario tiene que contestar en un plazo de 7 días. En este caso, el propietario no está obligado a aceptar ni la condonación ni la moratoria, pero sí que se podría acoger el inquilino acreditando la situación de vulnerabilidad económica. Podría solicitar las ayudas que en este caso el gobierno está diciendo a lo que se podrán acoger para pagar estas rentas. Y podría solicitar, creo recordar que es unos 6 meses de renta, un importe equivalente a 6 meses de renta. Después están los grandes tenedores, ¿vale? Que son empresas, entidades públicas o como se conocen los fondos de inversión, los fondos buitre, etcétera, etcétera, que son entidades o empresas que tienen más de 10 propiedades, ¿vale? Esto yo creo que se hizo pensando un poco también en los bancos, ¿vale? Que tienen unas carteras de viviendas muy, muy grandes y que por tanto esto lo pueden soportar. En este caso, el inquilino lo que tiene que hacer es solicitar, eso se tramita directamente con los propietarios, sea un banco, sea una entidad pública o sea un particular, da igual, se tramita directamente con ellos. Se hace la solicitud también de condonación o de reducción de la renta. Y en este caso el banco tiene que decidir, el banco o el gran tenedor tendrá que decidir entre o bien cobrar el 50% de la renta durante el tiempo que dura el estado de alarma o bien la moratoria para que el inquilino después pague, creo que es hasta unos 6 años después, perdón, 3 años después o el tiempo que reste de cumplimiento del contrato pueda pagar estas mensualidades. Vale, ¿Vale? Pero perfecto. en estos casos sí tienen que optar por una u otra. Es decir, así como el propietario pequeño no tiene obligación de verse perjudicado por esta situación, los grandes tenedores sí tienen que soportar este perjuicio o compartir más bien este perjuicio con el inquilino. Claro, acogerse o bien al 50% de la renta o hacer una moratoria Exacto, con un pago pues aplazado o al tiempo que quede o lo que sea. exacto. Máximos para aplicar estas medidas son 4 en todo caso. Es decir, o 4 meses de reducción al 50% de la renta o 4 meses de moratoria de los pagos Vale, de estas rentas. ¿Vale? Esto es vale. algo que se prorrogue o se modifique posteriormente otra vez, ¿no? Y el aplazamiento será al menos durante 3 años, pero siempre dentro del plazo de vigencia del contrato. Si fueran 5 años, se podría ampliar a 5 años, 4 años o lo que sea, pero al menos serán 3 años. Si el plazo, esto tampoco, es que claro, la manera de dictar estos reales decretos, el problema es que como se hace con mucha prisa, a veces pues quedan algunos flecos por ahí que no están muy claros. Ambigüedades y que dan Claro. lugar a interpretaciones ahí un poco... Exacto, porque claro, por ejemplo, aquí te dicen que como mínimo será de 3 años, pero suponte, por ejemplo, un contrato que acaba dentro de un año y que no se puede prorrogar. Claro, Claro, la devolución de estos 4 meses se tendría que hacer dentro de lo que queda pendiente de este año de contrato, por tanto ya no cumplirían los 3 años. Esto se los tendría 3 que ver un años. poco cómo se hace, si se Claro, podría hacer a posteriori de la finalización del contrato, si se tendría que cumplir dentro de este año. Pero ¿Sabes? en modo breve, para que la gente se haga una idea de si podría pedirla o no, ¿cuáles serían esos requisitos para las ayudas estatales? Mira, para las